Bien, bueno, bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es Rocío, soy estudiante de quinto año de la Facultad de Psicología. También, bueno, militante de Utopía, acá aprendiendo a sortear la virtualidad, como todos. Nada, le damos la bienvenida a la charla de redes en salud mental y el rol de psicólogo en la comunidad. Esta es una de las últimas charlas de esta semana, en el marco de la Semana de la Salud Mental, que es la octava Semana de la Salud Mental. Semana que surge con la necesidad de discutir nuestra formación hace 8 años, de que en nuestra formación se incorpore la ley de salud mental, que en ese momento empezaba a caminar ya 2 años anteriores al arranque de nuestra semana, con la importancia de que los futuros y futuras psicólogas nos estemos formando en el marco de esta ley. Digamos, ley que tiene 10 años ya de lucha y que nosotros hemos acompañado esos 10 años de lucha, pero que viene también con toda una historia anterior, digo, de los 60, los 70, digamos, con psicólogos y psicólogas que tenemos hoy la suerte de empezar a ver nuevamente en nuestra formación. Ley también que en los últimos años digamos, que nos precedieron con el macrismo también, que tuvimos que defenderla para que no retrocediéramos en el marco de esos derechos. Y en ese sentido también nuestra facultad, la importancia, digamos, de ser agentes, digamos, políticos en nuestra formación y también defenderla. Y el año pasado también veníamos de encontrar ciertas discusiones, digamos, en contra a la salud comunitaria, digo, por parte también de lo que fue la anterior conducción del centro estudiante, el FILPSI. Digo, para nosotros en ese sentido, como compañeros y compañeras de la carrera y de Utopía, siempre ha sido importante discutir, digamos, la importancia de nuestra formación sea interdisciplinaria, que tenga perspectiva de género, que tenga perspectiva de derechos humanos, que tenga un abordaje comunitario, fundamentalmente entendiendo que el fin al cual nosotros queremos llegar no solamente es ser los psicólogos y psicólogas que soñamos en el momento en que ingresamos a la facultad, sino que también la salud realmente esté en manos del pueblo y que sea una salud en función también que cubra los derechos y garantías, pero también, digamos, que vaya en función, digamos, de que realmente sea para todos y todas. En ese sentido, estamos, bueno, hoy armando esta charla que les comentaba, se llama Redes en Salud Mental, que tiene que ver justamente con pensar el rol de psicólogo en la comunidad. Para eso le damos la bienvenida a nuestras panelistas, que es Soledad Colombo, vicepresidenta del Colegio de Psicólogos, Claudia Estañares, psicóloga del primer nivel de atención en salud, ex integrante del plan ATAM2, y Soledad Césares, psicóloga coordinadora del SAC. Bienvenidas, les dejo la palabra a ustedes y ansiosas de escucharlas. Hola, ¿se escucha ahí? Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy Soledad Colombo y soy consejera del Distrito 11 del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, junto con Sole Césare, somos consejeras las dos. Primero que todo, quería agradecer la invitación al espacio, a este espacio de encuentro y de intercambio tan necesario y en estos momentos más, me parece, o fundamental. Eso por un lado. También, bueno, contarles que ya desde el colegio hace varios años que participamos de la Semana de la Salud Mental de los chicos de Utopía, y nada, y siempre hemos también dado el aval, digamos, siempre hay como hay un encuentro con los estudiantes y está buenísimo como institución formar parte de este tipo de espacios. Bueno, yo había pensado por ahí, teniendo en cuenta que el público se trata de estudiantes avanzados, hablar un poquito del colegio y bueno, y del rol de los psicólogos en la institución que nos nuclea. Para después dar lugar a mi compañera que desarrolle los dispositivos con los que contamos en el colegio.
Lo primero que me parece que es importante por ahí ubicar es que nuestro colegio es creado con el retorno de la democracia en 1985, con una ley que, a ver, gracias, si queremos, a la lucha y al compromiso del colectivo de trabajadores de la salud mental, se logra, se concreta, a ver, la ley, pero es recuperada, porque en realidad, como decía Rocío cuando arrancaba la charla, en los 60, en los 70, hubo una gran movilización, una gran organización del colectivo PSI, de los trabajadores de la salud mental, que es, digamos, de lo primero que la dictadura golpea, arrasa, y que tiene que ver, por un lado, con eso, con todas esas banderas de lucha, pero por ejemplo, en nuestra ciudad la facultad se cierra, la Facultad de Psicología en La Plata, la presidenta de FEPRA, que se llamaba Beatriz Perocio, es detenida, desaparecida, y continúa, digamos, realmente hay como una cuestión así direccionada a desarticular ese colectivo. Entonces, en el 85, con el retorno de la democracia, es todo un retomar esas banderas y consolidar con una ley nuestro propio gremio, ¿no? Así lo concebimos nosotros. También con el retorno de la democracia, lo que se retoman son los autores que planteaban que, a ver, que no solo se debía transformar la realidad subjetiva del individuo, sino que lo que ellos planteaban es esto de construir las estructuras externas que generan el malestar y el padecimiento psíquico, ¿no? Y con estos autores me refiero, por ejemplo, a Galeano, Emiliano Galende, Ulloa, Mimi Langer, Blecher, digamos, que con estas teorizaciones lo que surgen también son propuestas innovadoras en la práctica que tienen que ver, por ejemplo, con las técnicas grupales, asambleas de pacientes. Realmente era un momento como de desarrollo de esas herramientas. Podríamos pensar que gracias también a la lucha colectiva, después de unos cuantos años logramos la sanción de la Ley de Salud Mental, como decía Rocío, que realmente recepta y capta mucho de estos desarrollos de estos intelectuales de nuestra disciplina, ¿no? En la ley, si uno se mete en el texto, en el contenido, hay como un pensamiento antihegemónico, lo podemos rescatar, y bueno, y la consolidación de las prácticas humanas y humanizantes en salud mental. Ya con, bueno, 30 años de vida institucional, y con colegas insertos, digamos, trabajando en ese territorio y en toda la provincia, desde el colegio nos planteamos 3 ejes de gestión. Digamos, nosotras somos consejeras hace unos años, pero venimos formando parte de las comisiones, y yo personalmente de la Comisión de Salud, hace bastantes años, como 2012, más o menos 2011. Entonces una de las cuestiones que nos movilizaba y que hizo que en mi caso y en el de algunos compañeros nos acerquemos a la Comisión de Salud, tenía que ver con la lucha por la plena implementación y la defensa de la Ley de Salud Mental, que entendíamos que terminaba de institucionalizar el modelo social de discapacidad, que era algo también que se venía debatiendo, y que interpelaba, y nos interpela, a todos los trabajadores de la salud a garantizar atención en salud mental desde, un paradigma o respetando los derechos humanos del usuario. Y cuando digo plena implementación y defensa, me refiero porque justamente, digamos, en estos años, cuando logramos la ley, cuando logramos la sanción, después el decreto de reglamentación, la lucha tenía que ver con eso, ¿no? Con crear espacios de formación, de compartir de experiencias en cuanto a nuevas prácticas, con el objetivo de 2020 sin manicomios, ¿no? Y con el avance, con la llegada del proyecto neoliberal, del macrismo, la ley de salud mental sufrió embates, avances,
que ahí, digamos, realmente desde el colegio tuvimos que articular con otras organizaciones, por ejemplo, gremios, red de usuarios, organizaciones civiles, bueno, para tratar de defender y que no desarticulen la ley del todo. Y realmente fue un momento de mucho movimiento, de mucha articulación. Por ejemplo, también el Colegio de Psicólogos, Distrito 11, presentó una demanda al Colegio de Médicos que no dejaba en los concursos acceder a los psicólogos a la jefatura, cuando la ley lo dice clarita, que cualquier trabajador de la salud profesional puede acceder a esos cargos, ¿no? Digo, realmente ese tipo de luchas damos desde el colegio en defensa de la ley y en defensa del espíritu de la ley, ¿no? De estas cuestiones interdisciplinares, intersectoriales, que, bueno, es difícil a veces avanzar. Otro de los ejes que nos propusimos y nos sostiene, digamos, en la gestión y sostenemos, es la defensa de políticas de memoria, verdad y justicia, apostando, bueno, a ver, a que en esta búsqueda de verdad y en la condena hacia los responsables, bueno, la historia no se repita, ¿no? Y esta cuestión de reconocer cómo este proyecto, el proyecto de la dictadura, bueno, no casualmente atacó a nuestro sector, a nuestro colectivo. Y otro eje de la gestión con que, bueno, también nos parece fundamental es todo lo que tiene que ver con la cuestión gremial, ¿no? La profundización de la cuestión gremial, de la defensa. Bueno, ya que como les decía, a veces es nada, corporativamente complicado, pero bueno, es un aspecto fundamental que está incorporado en el espíritu de nuestra ley de ejercicio profesional, esta ley que crea los colegios, y que nos parece, nada, importante, sobre todo en los tiempos que corren, digo, siempre es importante, pero en este momento de pandemia, donde los trabajadores de la salud, bueno, estamos al servicio, y realmente hay situaciones bastante precarias, obras sociales que no cumplen con lo que tienen que cumplir, digamos, en este momento, donde estamos también los psicólogos como adaptándonos y creando nuevas herramientas y tomando incluso, sí, herramientas que no conocíamos. Realmente desde el colegio intentamos acompañar, intentamos organizar esta cuestión alojando estas dificultades que se nos presentan en este contexto. Por ejemplo, a lo largo de la pandemia ofrecimos jornadas de capacitación, cursos, seminarios, creamos una carrera en psicología comunitaria, y bueno, inauguramos las aulas, las aulas web, que es una forma de también posibilitarle a los colegas de otros distritos que se capaciten en nuestro colegio. Yo esto no lo expliqué, pero el Distrito 11 comprende varios distritos de la provincia de Buenos Aires, y al tener sede en La Plata, a veces es de difícil acceso, entonces las aulas web también permiten eso. Y todo pensando en este nuevo contexto, ¿no? Digamos, si bien es algo que teníamos en agenda, porque era algo que se venía dando, lo de algunas formaciones virtuales, digamos que esta situación nos aceleró, nos apuró, nos empujó a inaugurarla lo antes posible. Nosotros entendemos que es un deber ético tomar posición frente a los acontecimientos que nos rodean, y no, digamos, esto lo digo en relación a ciertos discursos que hablan de neutralidad o una cuestión más liberal. Al contrario, ¿no? Sentimos que, bueno, que en todo caso la neutralidad es para cierto tipo de dispositivos o cierto tipo de
líneas teóricas, pero desde el colegio lo seguimos o intentamos seguir los pasos de aquellos colegas que nos influenciaron en estas luchas, y sobre todo reafirmamos nuestra apuesta a la organización colectiva para dar la discusión, en este momento sobre todo, acerca de qué modelo sanitario y de qué políticas públicas creemos necesarias para garantizar el acceso a la salud y el acceso a la salud mental dentro de estos paradigmas para todos y todas. Digamos, esos son los ejes que nos propusimos y que venimos sosteniendo, y que en pandemia intentamos profundizar. Yo ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Sole Césare, que ella va a contarles lo de los dispositivos que tenemos en el colegio a la comunidad. Bien, bueno, gracias, Sole, muy claro. Bueno, yo no sé si puedo compartir pantalla, tengo como un pequeño PowerPoint que tal vez nos va ayudando a la presentación. La idea es poder compartirles principalmente lo que ha sido todo el trabajo de refundación del servicio de atención a la comunidad de nuestro distrito. El servicio de atención a la comunidad es un servicio que tiene el Colegio de Psicólogos a nivel provincial y de todos los colegios, ¿no? Y cada distrito tiene una particularidad de cómo lo implementa, cómo lo piensa, cómo lo lleva a cabo. Entonces, bueno, poder compartirles un poco nuestra experiencia desde el distrito 11. ¿Ahí ya puedo? Y ya te habilité eso. ¿Sí? Bueno, genial. Entonces, ahí va. Y esto tendría que ponerle en presentación, ¿no? Bueno, ahí se ve igual, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, como les decía, el servicio de atención a la comunidad tiene distintas modalidades en cada distrito. En nuestro distrito, hasta el 2018, este servicio de atención a la comunidad, bueno, nos empieza a hacer ruido, ¿no? De cuál era el funcionamiento que venía teniendo hasta ese momento, porque pensábamos que estaba como bastante desarticulado, ¿no? Funcionaba con un listado en donde los prestadores y prestadoras que quisieran participar de este servicio se inscribían, y entonces la comunidad se acercaba al colegio en busca de una referencia, ¿no? Pero digamos, el colegio quedaba ahí como un intermediario, ¿no? Con este listado de prestadores sin ninguna otra participación, y funcionaba más como una bolsa de trabajo, ¿no? A partir del 2018, promovido por la Comisión de Inicios de la Práctica y la Comisión Gremial, se refunda el Servicio de Atención a la Comunidad y se lo empieza a pensar como un programa, ¿no? Un poco el de la evaluación que se hace digo, esto es profundo, ¿no? Porque tiene que ver bien con poder pensar cuál es el rol del psicólogo en la comunidad y desde dónde el colegio piensa la inserción, ¿no? En el marco de la ley de salud mental, también muy orientados por la atención primaria de la salud, ¿no? De qué manera podíamos como reformular este dispositivo que estaba como desvalorizado de alguna manera, ¿no? Con un funcionamiento desarticulado. En el 2018, bueno, también, ¿no? En función del contexto de un desfondamiento del sistema público de salud, comienzan a aumentar las consultas a el servicio de atención a la comunidad de nuestro distrito, un contexto de crisis socioeconómica, ¿no? Con lo cual, comenzamos a pensar en la necesidad de generar espacios de formación y acompañamiento también en los inicios de la práctica profesional y laboral. Surge también del deseo de construir espacios de intercambio y enriquecimiento de la práctica y pensar la clínica con otros, ¿no? Con la intención de también contribuir en la formación de colegas que se sitúan
desde su práctica, desde un paradigma de derechos humanos comprometidos con su comunidad y reconstruir lazo social, ¿no? Romper el aislamiento, armar redes con otros. Entonces, esta refundación del SAC a partir del 2018 comienza a funcionar como un programa compuesto por un equipo de coordinación del cual formo parte, junto a dos profesionales muy queridas, la licenciada Andrea Vidal y Alejandra Giurleo, un equipo de prestadores que se hizo una convocatoria a matriculados que recién estaban recibidos o con hasta 2 años de matriculación, justamente para poder acompañar los inicios de la práctica. Y se hizo también una convocatoria a matriculados con mayor experiencia clínica e institucional para que conformaran un equipo de docentes y supervisores de la práctica, ¿no? A partir de ahí, entonces, este programa de atención a la comunidad lo pensamos a partir de 3 ejes, ¿no? Primero, en relación a un sistema de atención psicológico con honorarios institucionales que tiene que ver con la posibilidad de la accesibilidad, ¿no? Poder contar con un honorario accesible para muchas más personas de lo que puede ser una consulta en el ámbito privado, ¿no? Este sistema de atención psicológica tiene, primero, un dispositivo de admisión, también para poder ir haciendo una lectura, un relevamiento de las situaciones que llegan, y ahora les cuento cómo fue creciendo todo ese dispositivo también, el equipo de atención y el cuerpo de supervisores. A su vez, el sistema de atención a la comunidad, en el marco de este programa, pensamos que era interesante poder acompañarlo, armar un equipo de trabajo, ¿no? Digo, esto pasa a ser de una bolsa de trabajo a un trabajo en equipo, ¿no? Conformar un equipo de trabajo en donde, bueno, pensamos un programa de formación en la práctica profesional, ¿no? Este programa de formación, lo que nos interesaba es que estuviera atravesado por distintas perspectivas que hacen a el campo de acción profesional, acorde a la subjetividad de la época. Por supuesto, la perspectiva de género es una de las principales, ¿no? La perspectiva de derechos humanos, una perspectiva institucional, vincular y social comunitaria, ¿no? Entonces, el equipo, a su vez que va, digamos, formándose en estos espacios de formación y de intercambio, va también comenzando el ejercicio de la práctica clínica a través de la derivación de pacientes que concurren al sistema de admisión, y también la posibilidad de poder sentirse acompañados con las supervisiones mismo por parte del equipo, ¿no? Y otro punto importante tenía que ver con poder pensar el SAC como un actor más dentro de la comunidad, poder generar esta base de datos y este relevamiento estadístico y de investigación a partir del sistema de admisión. Ya estamos en el segundo año, ya hubo 2 cortes en La Plata y en Chascomús, que ahora les cuento una porque duró más tiempo el espacio de formación. Y logramos, digamos, la primer corte que terminó en el año 2019, promovidos por el deseo, ¿no? Conformaron un equipo que hoy en día conformaron el área de estadística y de investigación del SAC, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con toda la carga de los datos, de las consultas que llegan, y poder ir armando ahí una base de datos que pueda servir también para otros colegas, para pensar algún tipo de investigación, bueno, que nos quede para el futuro. Dentro de el fortalecimiento de las redes locales en salud mental, también poder pensar el dispositivo en relación a la comunidad, ¿no? Pensando actividades de prevención y promoción de la salud. Esto para nosotros fue muy importante en el equipo que conformamos en Chascomús. Tomó, tal vez por las características de la comunidad, ¿no? Una comunidad más pequeña,
tomó mucha fuerza esto, una orientación, podemos pensar en la atención primaria de la salud y poder pensar, además de la oferta de asistencia, ¿no? Pensar en las otras dos patas de la atención primaria, que es la prevención y la promoción, con lo cual hemos hecho un montón de actividades abiertas a la comunidad, distintos ejes, ¿no? Pero que tiene que ver también con los objetivos principales que les contaba del programa, que tiene que ver con fortalecer los lazos, ¿no? Generar espacios de encuentro, abrir las puertas del consultorio, ¿no? Conocer las problemáticas sociales y de nuestra comunidad, participando activamente, ¿no? Junto a otros referentes. Ahora les muestro algunas fotos de algunas actividades que hemos hecho, principalmente las que fueron surgiendo en relación a nuestro interés, tuvo que ver con una actividad que participamos junto a la Residencia de Medicina General local sobre interrupción legal del embarazo, hicimos una actividad sobre educación y salud, haciendo el eje de articulación en la educación sexual integral, entonces participaron referentes, tanto docentes como referentes de equipos de las escuelas o profesionales de la salud que trabajan en la temática, un poco para repensar, ¿no? Y hacer un diagnóstico comunitario de cómo en nuestra comunidad se estaba implementando la educación sexual integral, proyecciones de películas, bueno, en fin, distintas actividades que con temáticas que nos interesaban y entendíamos en relación a la salud mental, y que también permitían en sí mismo, ¿no? Una intervención que promueve el encuentro con otros, ¿no? Generar espacios de encuentro, generar espacios de reflexión, generar espacios interdisciplinarios, ¿no? Porque la interdisciplina de alguna manera se va dando en la medida en que me puedo juntar con otro a pensar, ¿no? A formular preguntas, a intercambiar desde ahí. Bueno, así que fuimos armando ahí un trabajo en red, ¿no? Como les decía, tuvimos la posibilidad a partir del SAC, como en relación a lo que decía Sole recién, que la sede central de nuestro colegio está en La Plata, pero que este es el mapa, digamos, de todas las localidades que conforman nuestro distrito, y un poco por la geografía, Chascomús era una buena posibilidad para empezar a descentralizar y generar participación de otros colegas, así que se generaron 2 equipos a partir de que surgió la reformulación del SAC en el 2018, un equipo en La Plata y un equipo en Chascomús, y en el equipo de Chascomús participaban colegas de Lezama, de Pila, de General Belgrano, entonces bueno, ahí fuimos ampliando nuestra red, ¿no? Bueno, y aquí algunas fotos, como les contaba, de actividades que fuimos haciendo durante el año. Un poco, a ver, digamos, como para situarlo, ¿no? En relación al fortalecimiento de las redes locales en salud mental y también poder generar otros dispositivos orientados a la comunidad. Ya si quieren puedo dejar de compartir pantalla, así les veo mejor. A comienzos de este año surgió la posibilidad de generar un convenio colaborativo entre nuestro colegio con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, para, en el marco de ese convenio colaborativo y con una financiación de la iniciativa Spotlight, llevar adelante y crear un dispositivo de la línea Hablemos, que es un dispositivo telefónico de atención para varones que hayan ejercido violencia o ejerzan violencia de género. Así que bueno, ahí ese dispositivo lo encauzamos desde el SAC y en combinación con colaboración con la Comisión de Género, y es en lo que nos encontramos fuertemente trabajando en este momento. La línea la atienden 2 compañeros que fueron parte de la primer corte del SAC de La Plata, entonces bueno, esto también va siendo interesante, ¿no? Cómo ir generando equipo,
capacitado en lineamientos que nos parecen fundamentales y que tiene que ver con los lineamientos que proponía Sole, que son transversales a las políticas del colegio, ¿no? Y cómo a partir de ahí se pueden ir generando nuevos proyectos orientados a la comunidad, en este caso con perspectiva de género. La línea Hablemos, bueno, viene funcionando, la empezamos a pensar con todo lo que tiene que ver la creación, ¿no? De un dispositivo, cómo es ese armado, cómo lo fuimos pensando casi desde mayo y comenzó a funcionar efectivamente en agosto. Es una línea de primera escucha para varones que hayan ejercido violencia dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, y el objetivo que tiene es poder generar, bueno, una primera escucha, una primera evaluación de la situación, en esa primera evaluación poder hacer una evaluación de riesgo, y poder generar, como es la línea, como un articulador, ¿no? Para a partir de esa escucha poder hacer una derivación pertinente y darle continuidad al proceso de atención a ese varón, ¿no? Digamos, la línea dentro del ministerio, nosotros venimos trabajando con la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género, que también comienza, digamos, toda una línea, no voy a decir nueva, porque hay mucha experiencia del campo de asociaciones civiles que vienen trabajando hace tiempo con varones, ¿no? Pero en el marco de las políticas de Estado, hasta ahora la línea más fortalecida tenía que ver con el trabajo con mujeres víctimas de violencia de género, pero a partir, digamos, de esta gestión empieza a haber una apuesta en relación a lo que son los abordajes integrales, ¿no? De también comenzar a trabajar con los varones que ejercen la violencia. Entonces, digamos, la línea Hablemos se inscribe como dentro de esa política, y a su vez la capacitación y formación y la promoción de creación de dispositivos territoriales de abordaje que trabajen con varones, ¿no? De hecho, bueno, también desde el colegio estamos deseosos y deseosas de generar algún grupo también, además de la línea. Así que bueno, en eso estamos, participando actualmente en una capacitación, estudiando, ¿no? Con todo el armado. Así que bueno, de alguna forma, ¿no? Fuimos viendo cómo el SAC fue creciendo desde su refundación en el 2018, y los proyectos que fueron surgiendo, mucho en articulación con otras instituciones, ¿no? Con la dinámica de la SED, ¿no? Que va generando también nuevas cuestiones. Así que bueno, creo que por acá con el tiempo, después veremos si surgen preguntas para contarles un poco más lo que les interese. Muy bien. Por ahí hay un compañero que está haciendo preguntas, pero yo ahí me estoy anotando para cuando terminemos Bien. las intervenciones. Bueno, Así ya pasamos a Claudia y damos el espacio para las preguntas, que están habiendo preguntas muy interesantes en el chat. Bueno, hola a todos, a todas. Gracias, Utopía, por invitarme a participar de esta Semana de la Salud Mental. Y cuando recibí la invitación, pensé en contarles mi experiencia en el primer nivel de atención, ¿no? Porque fundamentalmente yo aprendí desde la práctica, desde un saber hacer. Y bueno, comienzo leyendo algo de lo que estuve escribiendo. Hay un aspecto que antes que nada quiero señalar, que es las particularidades del abordaje SI en el primer nivel de atención. Al ingreso a los territorios, hace 33 años atrás, los SI encontramos que los vecinos consideraban que nuestro trabajo era atender locos, que curábamos con palabras
que develábamos el significado de los sueños. Vinimos a ocupar el lugar chamánico, el lugar de las brujas. ¿Cómo hacer para insertarnos? Al igual que el resto del equipo de salud que integrábamos, debíamos hacer un diagnóstico de situación del barrio, de nuestra área programática, a través de censos y visitas domiciliarias. Pero sí redescubrimos una herramienta poderosa, la escucha. Ese fue y es nuestro encuadre fundamental en el primer nivel de atención. Esta modalidad de encuentro con la comunidad nos ponía en un lugar diferente, fuera del consultorio, fuera de los muros del centro de salud. No habíamos sido preparados para ello. Además, compartíamos nuestras horas de trabajo junto a compañeros de otras ciencias de la salud y debíamos abordar los problemas desde una perspectiva interdisciplinaria. Y como si esto fuera poco, debíamos trabajar junto a la comunidad en la construcción de proyectos para mejorar la salud del barrio. Fue un tiempo de grandes desafíos. El Plan Atandos, al cual pertenecíamos en ese entonces, fue la directriz de nuestras acciones y aún en muchísimos aspectos lo es hoy. Este plan de salud de la provincia de Buenos Aires fue implementado por el ministro de Salud Floreal Ferrara en el año 1987. Duró unos pocos meses, 5 o 6 meses, pero su impronta perduró en muchos trabajadores de la salud. Consideraba la salud como un derecho que debía ser equitativa e integral. Salud definida como la capacidad de los individuos y las comunidades de resolver conflictos. Equipos interdisciplinarios que trabajaban junto a los vecinos para que sean partícipes activos en la resolución de sus problemas, favoreciendo el empoderamiento y la construcción de más salud. Se establecerían redes institucionales, interinstitucionales e intersectoriales, y se fortalecerían las redes ya existentes. Es así como a lo largo de los años se fueron elaborando diferentes estrategias de abordaje, creando dispositivos, construyendo junto a otros. A través de diferentes acciones se crearon espacios de encuentro, acompañamiento, de escuchar y ser escuchado, favorecer los lazos, tomar la palabra. Instalar que algo diferente en nuestras vidas es posible de construir, de realizar, construir más salud. A lo largo de los años fuimos implementando diferentes acciones que favorecieran estos espacios de encuentro, diálogo y participación. Algunos de ellos fueron evaluación de niños de 0 a 2 años, entonces jugábamos con este malentendido y participábamos en los controles de salud de los niños sanos, ¿no? Y era una forma de acercarnos y darnos a conocer, en este caso los sí, y hablábamos sobre pautas de crianza, ¿no? Poníamos a escuchar, a conocer un poco. Nociones de estimulación temprana, hacíamos intervenciones en la sala de espera, ¿no? Muchas veces tomábamos así como si fuera una improvisación. Recuerdo el caso de una nutricionista que había pegado carteles de lo que era un buen desayuno, ¿no? Entonces, de repente aparecimos en la sala de espera y empezamos a preguntar a la gente si había leído esos carteles y qué opinaban, ¿no? Y ahí es como que surgieron como muchas cosas, porque otra de las cosas que empezábamos a ver, que una es la formación que nos dan y estos conceptos de salud, o lo que es sano o no tan sano, ¿no? Bajar línea. Y otra cosa es poder escuchar, ¿no?
lo que las personas creen o consideran que es ser saludable, tener salud. Y eso nos sirve también para construir o armar programas, ¿no?, que estén aplicados a las necesidades de los grupos a trabajar, no desde una construcción nuestra sentados en un escritorio dentro de la sala. También se hicieron otras intervenciones como lecturas de cuentos, actividades plásticas, ¿no? Pero hay una cosa que es muy importante, o al menos para mí siempre me marcó y me gustó mucho, que es trabajar desde la alegría, ¿no? Y siempre recuerdo las palabras de Jauretche, que las anoté acá, ¿no?, en donde dice: el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. La recreación, junto al arte y el deporte, son la vía regia para propiciar el encuentro entre las personas, favorecer y fortalecer los lazos, ensayar diferentes formas de expresión, posibilitar la subjetivación, la simbolización. La alegría del encuentro es convocante. Nosotros que trabajamos siempre desde la angustia, ¿no?, desde la enfermedad, el hecho de encontrarnos con otros a través de la alegría y poder desplegar nuestras potencialidades es algo que es muy interesante, porque convoca, la alegría convoca, no convocan tantos problemas, vamos a hablar de esto que nos duele, que nos pasa, aunque sea necesario, sino en un principio, una estrategia de abordaje en la comunidad es a través de encuentros que tienen que ver con la alegría, tienen que ver con el encontrarse, de compartir con el otro, un rato. Les paso a contar brevemente dos experiencias que fueron para mí útiles y enriquecedoras, en donde confluyeron diferentes modalidades de intervención que considero responde a los lineamientos, a las prácticas, en un primer nivel de atención. Ellas dos tuvieron como objetivo común el rescate cultural, a través de la historia de la ciudad y del cancionero infantil del barrio de Villanueva, en Berisso. Una de ellas fue la experiencia con el Teatro Comunitario de Berisso. En sus presentaciones recrea la historia de la ciudad, la importancia de la inmigración y la migración interna, que confluyó en torno a la salida laboral que brindaban los frigoríficos allí instalados. Primeramente trabajamos junto a los vecinos, el equipo de salud y las instituciones del barrio. Nombro algunas: Copa de Leche, SEC, Jardines de Infantes, Centro de Residentes Santiagueños, Guardería Nuestro Señor de Mailín, Centro Don Bosco. Elaboramos una serie de problemáticas del barrio y a través de diversas técnicas, como por ejemplo el árbol de los problemas, concluimos que en Villanueva las actividades artísticas y recreativas eran escasas. Es así como nos propusimos festejar el cumpleaños de la Salita y hacer un cierre en el Centro de Residentes Santiagueños con la participación del Teatro Comunitario de Berisso. Comenzamos a desplegar redes, contactamos a la Dirección de Cultura, Prensa, imprimíamos la cartelería en la imprenta del barrio, dividíamos las tareas a realizar entre las instituciones barriales, un sinnúmero de reuniones organizativas. Pasado el evento, que fue muy concurrido, por cierto, y no solo por la gente del barrio, sino de vecinos de toda la ciudad de Berisso, nos reunimos a festejar, que es importante esto de encontrarse para festejar, insisto con esto de la alegría, junto con los actores y todas las personas que habíamos participado de la organización. Días después de ese evento evaluamos lo realizado
y también nos pusimos a pensar en diseñar otras actividades en forma conjunta. La otra experiencia fue el proyecto Más que arrullar a un niño, en donde participó la Cátedra de Vocal 1 de la Facultad de Artes, junto con Extensión de la Facultad. Proyecto de 4 años de duración que consistió en recuperar las canciones infantiles del barrio de Villanueva. Grabamos algunas canciones con los vecinos, con niños integrantes del SEC, con algunas compañeras del equipo de salud. También aportaron sus voces los alumnos de música de la facultad junto a su profesora titular. En donde los alumnos profesora titular. Se organizó durante ese tiempo los llamados miércoles musicales, en donde los alumnos de la Facu cantaban en la sala de espera canciones de cuna, junto a los bebés y a las mamás que esperaban ser atendidos. Además, conversábamos con ellas sobre la importancia de arrullar a un niño, de estimularlo. Finalmente, grabamos un CD. Un profesor de plástica de la facultad ilustró el librito de canciones. Hicimos la presentación oficial de este CD en la salita, justo también en otro cumpleaños de la salita, en donde participaron obviamente los chicos del barrio, vecinos, referentes municipales. Repartimos parte de los CDs. Al año siguiente se continuó con las presentaciones musicales en la sala de espera. Nuestro auditorio eran bebés y padres provenientes de todos los centros de salud que concurrían a la salita a controles oftalmológicos para los bebés en sus primeros meses de vida. Como han visto, los encuentros y las redes nos han permitido hacer cosas maravillosas. Muchas gracias. Tengo para mostrarles, pero desconozco lo de la tecnología, cómo eran los CDs. No sé si se pueden ver. Esto era la Facultad de Bellas Artes, ¿no? El voluntariado universitario. Fue un trabajo de mucho tiempo, muchos años. No sé si se puede ver. Y acá donde está el profesor que hizo todos estos dibujitos. Después se los voy a pasar para que lo vean bien. Y de los chiquitos del SEC, sus trabajos. Y aquí está la invitación. Así que, bueno, fue un trabajo muy, muy lindo. Pero si quieren después lo charlamos más ampliamente o hacemos otro comentario. Quiero confesar que tengo la suerte de tener uno de esos que me dio Claudia. Es hermoso, es hermoso. Además cantás una canción. Sí, sí, sí. Es un trabajo realmente hermoso. Hermoso. Doy fe, doy fe. Sí. Sí, fue muy lindo trabajo. Realmente una belleza, porque el hecho de integrar otros sectores, ¿no? De pensar esto de la salud, que no se está ligado a la salud física o mental, ¿no? Que salud también es tener un trabajo, una casa, tener espacio para descansar, encontrarse con otros, tener agua potable, reunirse para producir, trabajar para más salud, y que no es solo la gente que sale de la facu de medicina o de psicología, ¿no? Es decir, todo lo que aportan las artes, ¿no? Se han hecho muchas experiencias en la provincia de Buenos Aires hace muchos años atrás, en donde, por ejemplo, trabajaban hacían teatro sobre textos que hacían los chicos del barrio, obras de teatro. Otros trabajaban con lo que se llama fotografía estenopeica, que les enseñan como unos principios básicos para sacar fotos, y los chicos del barrio van
sacando fotos de su entorno, ¿no? Y después se encuentran para poder hablar sobre esto que quisieron retratar. Hay experiencias como muy interesantes. Y bueno, y los encuentros y la alegría es altamente convocante. Y también para el que trabaja para salud, ¿no? En salud, el hecho de siempre estar en contacto con la angustia y con la enfermedad, ¿no? Cuando uno tiene también el momento de desplayarse de otra manera y de encontrarse de otra manera, también es muy vivificante para el trabajador. Ay, bueno, seguí hablando. Sí. No sé cómo seguimos. Bien, la idea ahora sería ir para el momento de las preguntas, que los compañeros se animen a hacer preguntas. Algunos igual ya empezaron a hacer algunas preguntas en el chat, yo lo estoy anotando ahora para poner en común. Igual antes de pasar ese momento, la verdad, nuevamente agradecerle a las tres por las intervenciones. Creo que hay un montón de cosas que incluso desconocía del trabajo del colegio, tanto en el pasado, estuvieron durante estos años, así como también todo el laburo que se estuvo haciendo durante la cuarentena. Así que agradecerles que puedan traer la experiencia que vienen, digamos, y el recorrido que tienen. Y muy linda, muy hermoso lo que acabas de contar, Claudia. La verdad me dejaste así como hermoso. No, es una experiencia hermosa. Sí, la verdad que sí. Y además yo soy de Berizo, así que hice mucho esfuerzo por no poner caras de... Bien, una de las preguntas, si me permiten, las leo. Si les parece, podemos arrancar por las primeras, que eran para Sole, pero creo que cualquiera de ustedes tres también pueden comentarlas, que es ¿cuál sería el rol del psicólogo en torno a las políticas de aislamiento en este contexto? Y cómo podrían generarse nuevas redes que puedan articular a la comunidad dentro del proyecto de una salud mental inclusiva. Bueno, por ahí lo primero para decir en torno al aislamiento es que, a ver, que el aislamiento, esto lo hemos escuchado a lo largo de estos meses, pero el aislamiento es social, con lo cual, por suerte contamos con herramientas tecnológicas que nos permiten estar conectados a pesar de no poder hacerlo presencialmente. De hecho, los psicólogos y psicólogas trabajamos durante toda la cuarentena y el aislamiento, a diferencia de otras prácticas profesionales que, por ejemplo, al principio tuvieron que interrumpir sus prácticas. Nosotros, de manera virtual, la pudimos sostener, y en casos de emergencia o de alguna urgencia, estábamos autorizados a romper el aislamiento social preventivo y obligatorio. O sea que en ese sentido, el rol del psicólogo ha sido muy activo, ha estado muy presente. Desde el colegio, bueno, nosotros contábamos con el dispositivo del SAC, que también se adaptó a esta realidad, pero por ejemplo, en cuanto a políticas públicas, desde el Ministerio de Provincia, del Ministerio de Salud, ni bien arrancó esto, hubo una línea de atención en salud mental. Las referencias que llegan es que está funcionando bien, como que, a ver, si bien en lo que estábamos limitados era en el traslado y en lo presencial, tuvimos un rol muy activo, tanto digamos, en lo que tiene que ver con la práctica privada, como en las instituciones públicas también. Siguieron sosteniendo sus tratamientos de manera virtual, con las excepciones que hace un rato aclaraba, pero eso siguió, o sea, se intentó por distintas vías, con las herramientas al alcance del usuario y del profesional, de continuar con los tratamientos o con las entrevistas. En algunos casos era el llamado telefónico y en otros, como podemos acceder nosotros, videollamadas o Zoom, depende. Y en cuanto a la otra pregunta, digo, a mí
no se puede pensar una salud mental inclusiva y en articulación con la comunidad si no pensamos en la accesibilidad a los derechos básicos, ¿no? A una educación, a una vivienda, a un trabajo, digamos. Hace poquito empezó a circular con esto de la ley de salud mental, 10 años, y que tenían como objetivo en el 2020 cerrar los manicomios. La verdad es que uno no puede pensar el cierre definitivo o la transformación definitiva si no pensamos en la accesibilidad a derechos para esos usuarios, y si no pensamos en la transformación en las prácticas desde ese punto de vista también. No simplemente la asistencia, y ahí tenemos todo un desafío en relación a pensar esas prácticas en este contexto sin hospitales monovalentes, ¿no? Hace poquito, ahora me acordé, leí que en el Hospital Reencuentro, que no sé si lo conocen, que es un hospital que en su momento era especializado en consumo problemático, podemos cuestionar que sea solo para eso, pero por ejemplo abrieron una sede de Plan Fines, para que puedan terminar en la escuela los usuarios. Esas son políticas inclusivas, no solamente el espacio para un tratamiento, para un abordaje que es necesario, que en algunos casos lo requiere, sino sin pensar en estas políticas, ¿no? En estas líneas de política. No sé si a eso apuntaba. Bárbaro, Alan. Sí, de hecho, el día de ayer, Línea Alvarado, con compañeras participaron de la semana, estuvieron contando su experiencia, así que fue súper interesante, y esa charla se grabó, así que para el resto de los compañeros, si no pudieron estar, la semana que viene la vamos a estar subiendo para que puedan verla y escuchar un poco la experiencia del Hospital Encuentro. Claro, ella es la directora y era quien conducía la Comisión de Salud hace muchísimos años, Liliana Alvarado. Claro. De hecho, comentó esto del Plan Fines ayer. Claro, es en esa línea. Así la concebimos, no es casual que nos encontremos. No. Cuestiones de la virtualidad. Mi madre no. Bien, no sé si otro compañero, y de paso me saca de lo colorada que estoy, tiene alguna pregunta para hacer. Si no, bueno, están también las que compartieron en el chat. Les invito al que se anime a desmutearse y hacer una pregunta. Bueno, si no la pueden ir tirando en el chat y yo la voy leyendo, o cualquier otra que se anime. Particularmente me resultaba, no, nada, quería saber sobre todo esto, cuando Soledad hablaba del tema del SAC, cuando pasa a ser una bolsa de trabajo a una red de trabajo, nada, y quería saber cómo era eso, para si querías sondar o si querías comentar un poco cómo sería ese trabajo, digamos. Bien, bueno, de hecho ahí dejo en el chat el teléfono, que había una pregunta de cómo nos estábamos manejando en este contexto. Mira, el primer año, que fue cuando comenzamos, el dispositivo, digamos, funciona. Alguna persona de la comunidad solicita un turno, se hace una entrevista de admisión. En la entrevista de admisión participa una de las coordinadoras con una prestadora o un prestador.
es decir, un miembro del equipo, ¿no? Y después es ese colega el que continúa el acompañamiento con esa persona, ¿no? A su vez, bueno, posteriormente la posibilidad de, junto al equipo de supervisores, acceder a una supervisión también con un honorario institucional. Y este año, que ya, digamos, tenemos como una mayor cantidad de prestadores, porque están los de la primer corte, que ya terminaron, y la segunda corte que comenzó este año en pandemia a través de Zoom, el programa de formación, ¿no? Se armó una red. Entonces, algunos turnos primero ingresan por el dispositivo de admisión que tiene prioridad los colegas que están en el proceso de formación, y siempre excede, entonces se hace la derivación a el equipo que ya está formado, que se han organizado en, bueno, una de las chicas recepciona, gestiona ese turno, hace la derivación con sus compañeros, otro equipo que se armó mismo de esa corte está haciendo todo el trabajo de investigación, de generar un formulario para ir cargando las entrevistas de admisión y poder ir haciendo un trabajo estadístico. Entonces un poco así está funcionando en La Plata, y en Chascomús lo mismo. Ya el equipo terminó su programa de formación, así que bueno, seguimos recibiendo consultas y hacemos la derivación, y después, bueno, en los espacios de encuentro de formación también se usaban para hacer un intercambio, poder pensar juntos, había espacios de supervisión grupal. No sé si por ahí. Sí, perfecto, buenísimo. Buenísimo. Y eso, bueno, ojalá que podamos sostenerlo y el año próximo tengamos una nueva corte, así que bueno, el que quiera y esté pronto a recibirse, tal vez tenga la posibilidad de participar. Hola. Han aparecido varias manos. Ahí va. Quería, no sé, ¿puedo hacer una intervención, una reflexión? ¿Me permiten? Bueno. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Carla, yo soy psicóloga. Bueno, hace años que venimos construyendo, o sea, participé como estudiante y sigo participando como graduada en la conformación de la Semana de Salud Mental. Hace 8 años ya que este espacio se viene caminando, así que agradecerle a las panelistas, agradecer que los compañeros y las compañeras continúan con una propuesta para discutir nuestra formación, sobre todo en relación a este área, y a repensar y a pensar el rol que tenemos como psicólogos en la comunidad, porque entiendo que todavía sigue siendo un área de vacancia en la facultad, en nuestra formación de grado por lo menos. No hay una propuesta que incorpore y rediscute, bueno, la temática o el título del encuentro es Redes en Salud Mental, el rol de psicólogo, psicóloga en la comunidad, y venía pensando, porque bueno, justo venía de un seminario donde trabajamos políticas de cuidados comunitarios, la necesidad y la importancia justamente como de poder trabajar en la capacitación y en la formación de promotores o de referentes territoriales en las políticas de cuidado comunitarias, sobre todo aportando un poco desde nuestra formación en la escucha y demás. Lo pienso porque, bueno, hace un tiempo como psicóloga me sumé en el marco de políticas públicas en
en acompañar a referentes y promotores de bachilleratos populares, y una de las cosas que aparece fundamentalmente, y sobre todo en el marco de la pandemia, es bueno, la rejerarquización del cuidado como un concepto comunitario y colectivo, y me parece que desde ahí, si alguna tiene alguna experiencia como para comentar, o alguna reflexión para hacer también en relación a la situación y a la emergencia sanitaria, y a lo que podemos aportar en el primer nivel sobre estos aspectos, bueno, invitarlas a ver si alguna tiene algún elemento, alguna experiencia o algún desarrollo particularmente en este tema. No te alcancé a escuchar bien lo que preguntaste, se escucha muy bajito. ¿Qué fue lo que comentaste, Carla? ¿Qué preguntaste? Si alguna tenía alguna experiencia práctica en relación a las políticas, pregunto porque no necesariamente tiene que ser, pero bueno, justo era un tema que veníamos como discutiendo y que por lo menos a mí me preocupaba un poco, sobre todo en el marco de la pandemia y obviamente de la emergencia sanitaria que estamos atravesando. El rol del psicólogo, psicóloga, psicólogue en relación a las políticas de cuidado, bueno, en los abordajes comunitarios, en el primer nivel. Y el lugar que ocupaba hoy el cuidado como un concepto, bueno, colectivo y justamente comunitario, en las estrategias que estamos desarrollando como pueblo, pero particularmente como profesionales para hacerle frente a la pandemia, digamos. O sea, algo como, es muy específico lo que estoy diciendo, pero bueno, aprovechando la experiencia y tratando como de actualizarlo a la luz de las necesidades de hoy, se me configura como una pregunta, si alguna tiene algún aporte en relación a eso, una reflexión, si tienen experiencias prácticas, o si podían aportar algo en ese sentido. Capaz que es muy específico, y bueno, pero bueno, lo vengo como... Sí. A ver, me parece que un poco, bueno, los cuidados son parte, ¿no?, de nuestra vida, es un cambio ahí que tenemos que hacer, de poder empezar a considerarnos como seres interdependientes, porque en gran parte de distintos momentos a lo largo de nuestra vida necesitamos de un otro, ¿no?, para poder vivir, pues digo, en la niñez, en la adultez, y bueno, por supuesto que muchas tareas de cuidado estuvieron históricamente asignadas a lo femenino, ¿no? Las tareas reproductivas versus las productivas, y la desvalorización que hay de las tareas reproductivas, ¿no?, o de cuidado, y me parece que hay que ahí hacer una transformación social y cultural en poder valorizar esas tareas, ¿no? Digo, un poco ahí pensando en el feminismo, bueno, no es amor, es trabajo no remunerado, ¿no? Y ese trabajo, por supuesto que quita disponibilidad, tiempo y demás para disponer para otro trabajo, y entonces, bueno, termina configurándose como desigualdades sociales, económicas, ¿no?, y de posibilidad. Me parece que en atención primaria se trabaja mucho en relación a los cuidados, ¿no? De hecho, un poco la serie que se piensa es pensar el proceso salud, enfermedad, cuidados, ¿no?, como los cuidados dentro de esa lógica, y de generar las redes, ¿no? Finalmente las redes son redes de cuidado también, ¿no? Digo, vamos haciendo con otros, y me parece que por lo menos desde mi experiencia en atención primaria, muchos de los dispositivos que funcionan en talleres, grupos de mujeres, tienen una lógica, ¿no?, de cuidados, de revalorizar los cuidados, de que es mucho más sencillo, mucho más enriquecedor, mucho más ligado a la salud, el hacerlo con otros, ¿no?, pedir ayuda, contar, y en las comunidades visibilizar, ¿no?, esas redes que siempre están,
¿no? De un vecino que te presta, que te ayuda, que digo, son finalmente redes de cuidados, ¿no? Digo, en una dimensión bien tal vez micropolítica, ¿no? Desde la vida cotidiana, quienes arman esas redes. Esto, cuando comenzó la pandemia, junto a Silvia Cano, que es una compañera que participa mucho en el colegio también, armamos un dispositivo para pensar la salud mental en las instituciones. Que duró, bueno, todo el comienzo, digamos, de la cuarentena, ¿no? Y un poco de la experiencia, ¿no? O sea, ahí participaron un montón de colegas que estaban trabajando en instituciones o en el territorio, y algo que insistió de alguna manera a lo largo de esos encuentros tuvo que ver con poder también hacer un cambio, ¿no? Y poder pensar en una dimensión micropolítica que es tal vez mucho más chiquita, mucho más cercana, ¿no? Digo, algo más ligado al cotidiano, a lo posible, ¿no? A mi encuentro con el otro en el cotidiano, ya sea mis compañeros de trabajo, con quienes, a quienes yo acompaño, como profesional, ¿no? Y me parece que los cuidados ahí son como transversales, ¿no? Necesitamos prestarle, revalorizar, me parece, ¿no? Digo, revalorizar las políticas de cuidado, generar redes de cuidado, porque digo, otra vez, es una ilusión de que somos independientes, ¿no? O hay ahí como una construcción sobre una idea de, ay, uno se hace independiente, ¿independiente de qué? ¿No? Digo, necesitamos un medio ambiente para vivir, necesitamos oxígeno, necesitamos agua, necesitamos naturaleza, necesitamos los cuidados humanos, necesitamos de un otro que nos mire, que nos, no, digo, un montón, entonces poder pensar, pensarnos en comunidad, ¿no? Que somos, a veces cuando uno dice, bueno, el trabajo en la comunidad, bueno, ¿qué es la comunidad? Digo, también los profesionales de la salud somos parte de la comunidad, ¿no? Digo, o están los psicólogos o los profesionales de la salud y la comunidad como otra cosa, ¿no? Digo, ahí hay como lógicas distintas para pensar, pero la revalorización y que haya políticas que acompañen las tareas de cuidado, ¿no? Generando equidad, posibilidad y también una vida más digna y amorosa para vivir, ¿no? Porque en las redes entonces son posibles otros apuntalamientos. Me parece que está buenísimo y está viendo una apertura, ¿no? En ese sentido de las redes y las políticas de cuidado. No sé si respondí a lo que preguntabas, pero bueno, hago una resonancia. Quería hacer un pequeño comentario. Sí. En mi caso particular, bueno, por una cuestión de salud no puedo concurrir a mi ámbito de trabajo, y entonces quizás no pensando en lo comunitario, ¿no? Porque uno también atravesar la pandemia y esta cuestión del encierro, bueno, uno está también en eso y cómo se juega, no solo a las personas a las que tenemos que asistir, nosotros también transitamos eso. En mi experiencia en este tiempo, pasé por distintos momentos. Uno de ellos era desesperadamente encontrar a mis compañeros de trabajo por el grupo de WhatsApp y pasarles información, ¿no? Es decir, todas las informaciones oficiales que llegaban eran una cosa para poder acompañarlos a ellos, ¿no? Yo en casa, pero ellos estaban ahí en la línea de fuego, eran los que quedaban expuestos. Y el otro movimiento que uno habitualmente lo hace trabajando en los territorios es, bueno, más allá de seguir con la atención de los pacientes, aparecían muchos como muy angustiados en esta cuestión de, por el encierro, y antiguos pacientes se comunican, ¿no? Y volvimos a tener encuentros virtuales. Pero pensaba
en esto de la importancia de los lazos y cómo se perjudican demasiado con esta cuestión de que mucha gente no accede a Internet o demás. Pero tiene que ver con una forma de pensar, como nosotros pensamos nuestra práctica, que es siempre pensarlo en redes. Si hay alguien que le está pasando algo, bueno, poder conectarse con un compañero para poder decir, podés ubicar a alguien cerca de ese familiar o a un vecino, vive por tal barrio, ¿no? Alguien que pueda ayudar, asistir o acompañar, o llamar al municipio para que pueda brindar otro tipo de ayudas a las personas que nos consultan. A veces se ve muy limitado, ¿no? Insisto, por la cuestión de las redes. Y en el caso mío en particular, bueno, por esto de no poder concurrir, se limitan las cosas. Pero en líneas generales, el lugar particularmente que yo encontré fue este de acompañar a los que asisten, ¿no? Que no es poca cosa. No, gracias por la intervención a ambas, porque la verdad que lo vengo pensando como hace un tiempo, el lugar que tiene la política de cuidados dentro de esta nueva configuración que nos toca y sobre todo nuestro quehacer. La verdad que, bueno, Sole lo decía, obviamente que está totalmente atravesado por una cuestión de género, pero me parece que hoy necesitamos como recuperarlo, sobre todo para pensar justamente cómo atravesamos la pandemia y salimos lo mejor posible de esto, ¿no? Y me parece que ahí tenemos mucho para aportar. Entonces, esta ida y vuelta en pensar nuestra práctica y en pensar el lugar que tenemos justamente en armar red, porque digo, el armar red es parte de lo que hacemos cotidianamente. O sea, la verdad que también lo pienso en muchas veces en nuestro rol militante y en los compañeras que empujan junto con otras propuestas, diseño de políticas y demás. Me parece que ese es el armado de la red, esa es la configuración de sus nodos, en ir llevándolo y constantemente estamos armando red. Entonces, bueno, hoy más que nunca cuidarnos, ¿no? Entre todos, todas y todos. Así que gracias por ayudarme también a ir pensando algunas cosas. Hola, ¿puedo hablar? Hola, bueno, mi nombre es Nancy Silvestri y acá con Claudia, yo me jubilé de la unidad sanitaria hace un año y con Claudia, si bien ella contó un proyecto, nosotros trabajamos conjuntamente por mucho tiempo en otro proyecto. Yo soy especialista en niños, egresada del Colegio de Psicólogos en la carrera de especialización, y mi rol siempre fue atender niños. Llega un momento que también las políticas, como dice Carla, bueno, no están a la altura de las circunstancias, y me excedía tanto la cantidad de niños, porque en la unidad sanitaria no hay, es decir, todos los colegios. Ustedes vieron que Educación hizo un equipo interdisciplinario único y que iba los equipos iban a las escuelas una vez por semana. De hecho, la unidad sanitaria donde trabajamos con Claudia no tenían equipos, era un colegio privado, 2 colegios estatales. Entonces éramos con Claudia que atendía, es decir, atiende adolescentes, y yo que atendía niños, era una demanda importante. En esto empezamos a pensar cómo podíamos atender a todos los niños, porque si yo le daba turno a 2 meses, el niño no volvía, y bueno, había una serie de angustias que pasaban y que esas situaciones se perdían. Entonces,
armamos en la unidad sanitaria un taller, que quería contarles esto, y ese taller, bueno, trabajamos con la espera. Primero con Claudia implementó la sala de espera, ¿no? En pediatría, pero después ya teníamos que tener la sala de espera nosotras. Entonces, conseguimos compañeras, una compañera de literatura, y después esa compañera. Entonces, mientras conseguíamos un turno para que el niño pueda ser atendido, en esa instancia yo lo inscribía en el taller. En el taller estaba la profesora de literatura y iba contándole cuentos, trabajamos coordinadamente con Claudia, con Ana Superville, y en ese momento aparecía la figura de que cada vez había más niños en el taller. Junto con la municipalidad conseguimos una profesora de arte, y mientras coordinábamos y estábamos atendiendo a los niños en ese horario del taller, eran los miércoles de 10 a 11, a su vez atendíamos a las madres que iban a llevar a los pibes al taller, le dábamos una merienda y tenía la coordinación con todos los equipos de orientación escolar. Eso hizo que bajara la demanda, es decir, cuando el chico estaba alojado en un contexto donde se lo escuchaba, en donde se podía escuchar y trabajar y alojar, ya no era la necesidad urgente del consultorio, aunque siempre teníamos el que me agarraba de una mano y me decía que me quería contar un sueño, me quería contar un chiste o algo, y me llevaba de la mano al consultorio, que después yo seguía dando turnos, que no era que no seguíamos dando turnos. Esa experiencia fue tomada por la cátedra de preventiva, que nos venían a visitar, y después juntos con los alumnos de preventiva tenían intervenciones. Y también apareció, en ese momento yo también daba clases en el terciario, y las chicas que estaban estudiando maestras también se intervenían en el taller. Esto es un poco para comentarle, como dijo Claudia, ¿no? Un poco desde la alegría y también desde esta posibilidad de cómo prevenir, ¿no? Y como un niño alojado, no todo niño necesita tratamiento, es caso por caso, desde esta orientación y de la política, ¿no? De una política no de escuchar, de saber escuchar. Entonces, escuchando también es una manera de hacer política con la comunidad, porque después la misma comunidad era la que me iba trayendo o traía a los pibes que estaban sueltos o que no tenían una inserción también comunitaria. Es decir, que se arman redes en relación a lo que veníamos haciendo, y bueno, fue una experiencia que duró casi 12 años. El año pasado, bueno, quizás esta pandemia hubiera hecho que también se hubiera suspendido, pero la idea era, yo volví después de haber dejado la unidad sanitaria, pero cuando me veían querían atención, es decir, había mucha necesidad de que todavía no habían puesto a alguien en atención con niños. Pero bueno, con Claudia quería compartir esta experiencia porque juntas trabajamos muchísimos años. Nancy, ese trabajo es el que tenés que desarrollar vos, porque ha sido una tarea titánica a lo largo de los años lo que ha trabajado Nancy junto con los niños. Fue un espacio muy importante en la sala, y bueno, me hacía recordar, ¿no? Cuando también en esto de trabajar desde el juego y desde el arte, y el de poder dar a conocer otros mundos, ¿no?
más allá de la sala, cuando organizábamos y nos íbamos en un micrito, todo muy pintoresco, a ver obras de teatro en la Comedia de la Provincia, ¿no? En donde llamábamos en esta cuestión de trabajar desde lo intersectorial, bueno, decía, era un programa que se llamaba Las Escuelas al Teatro, y llamar y meternos y decir, miren, nosotros somos de salud, pero es importante que nuestros chicos estén, y bueno, ir a las obras de teatro, ir al museo, ¿no? Y todas estas cosas de otros espacios para los niños, que era tan importante. Y también en esto de hablar, toda esta cuestión del maternaje, ¿no? Cuando nos encontrábamos con las mamás y mientras los chicos trabajaban en el taller podíamos conversar sobre la crianza y esas dificultades, ¿no? Que había. Pero... Sí, que eran espacios donde uno había que ponerle el cuerpo. Acá contamos mucho con el cuerpo, ¿no? Porque muchas veces hay que ponerle el cuerpo y generalmente había un prejuicio que los psicólogos de las unidades sanitarias no tenían el mismo prestigio que los de los hospitales. Hemos pasado esa barrera, gracias a Dios. Yo mi concurrencia la hice en el hospital de niños y realmente no, cuando me tuve que ir a la unidad sanitaria, pero fue bellísima la experiencia y ha hecho que nos hayamos podido formar. Con Claudia seguimos trabajando en un espacio de un taller de sexuación adolescente, y seguimos estudiando y seguimos trabajando, y realmente es otra cuestión donde el psicoanálisis puede aparecer en lo comunitario. No hay que tenerle miedo, ¿no?, a nombrar que éramos psicoanalistas comunitarias, porque realmente el deseo nuestro estaba bajo una dirección, y la dirección que nos guía, o a mí me guía, es la ética. Entonces, desde ese lugar y desde ese cuidado que estamos trabajando, me parece que es importante no tenerle miedo a trabajar con la comunidad. Incluso la especialización que hicimos en niños era el cómo llegaba el objeto tecnológico a los distintos hogares, y yo lo hice con la comunidad de la unidad sanitaria. Así que desde ese lugar los invitamos a que vayan a trabajar al primer nivel de atención, que es una experiencia muy, muy satisfactoria. Quería agregar eso nada más. Gracias. Y no, también pensaba, Nancy, en esto de la importancia de que haya psicólogos de niñas, ¿no? Porque Nancy durante muchos años fue la única que había en el distrito de Berisso. Después, con el tiempo, se fueron incorporando otras colegas, pero una demanda altísima y que requiere mucho esfuerzo. Y bueno, nos preguntamos muchas veces por qué hay tan pocos psicólogos de niños, ¿no? Cuando la mayor cantidad de consultas suele ser las pediátricas, las de chiquitos en psicología, ¿no? Es decir, eso nos llama mucho la atención. Lo que pasa es que también un poco el niño, como decía Carla, ¿no?, como trabajaban, está atravesado por distintos discursos, ¿no? Porque el niño está, como dice Claudia, atravesado por el discurso médico, está atravesado por el discurso educativo, está atravesado por el discurso social. Atender un niño es atender a cada uno de estos representantes de los discursos. Entonces es una tarea muy ardua, porque uno da un turno a un niño y aparecen, es decir, los padres, la escuela, la situación social de ese niño. Entonces, generalmente, quizás en ese momento muchos se acobardan en atender niños, pero es una tarea hermosa, y en este momento yo estoy trabajando en consultorio privado con niños, con adolescentes, y bueno, y sigo teniendo la apuesta muy firme a seguir trabajando, ¿no? Es decir, a seguir trabajando con niños y ver de qué manera después
que pase este tiempo, nos incorporamos con Claudia a otro proyecto titánico como ese, que seguimos siempre, ¿no? Sí. Gracias. Bien, no sé si hay algún compañero que quiera hacer algún tipo de intervención o pregunta. Ya estamos casi en el último tramo del encuentro. Bien, si no, quedaba, y para ir cerrando, una última pregunta que habían hecho en el chat sobre la intervención de Soledad Cesere, específicamente por lo que habían comentado respecto a lo que vienen trabajando sobre masculinidades, que es algo muy incipiente. La pregunta tenía que ver sobre cómo hacer el fortalecimiento de red en salud mental en ese aspecto, en función de que no hay un encuentro físico presencial, y en ese marco, cuál sería el dispositivo para integrar esos varones que ejercen violencia, teniendo en cuenta el rechazo a visibilizar la propia violencia del patriarcado que ejerce sobre ellos. Bueno, el funcionamiento de la línea en principio es telefónico. Recibimos derivaciones, diría que en un 55% de los llamados son derivaciones del Poder Judicial, es decir, varones que tienen denuncia por violencia de género y tienen una indicación de comenzar en un espacio grupal o terapéutico, o comunicarse a la línea, ¿no? Para posteriormente acceder a un espacio. En un 30% son de llamados espontáneos, es decir, que ahí hay reconocimiento del ejercicio de la violencia, ¿no? Es menor, por supuesto, el número, ¿no? Pero están habiendo llamados de varones que se comunican registrándose, ¿no? En sus vínculos, ejerciendo violencia de género y buscando un espacio para repensar estas prácticas y para repensarse a sí mismos. Y el último porcentaje, más o menos el 15%, tiene que ver con terceras personas que se comunican, que también es una línea de análisis súper interesante, es decir, varones amigos que se comunican a la línea para recibir algún tipo de asesoramiento o acompañamiento de cómo acompañar a sus amigos varones que ejercen violencia en sus vínculos de pareja. Que también fue como, la verdad, esa población fue una sorpresa, no esperábamos, digamos, recibir llamados en esa línea, y bueno, también están apareciendo bastante. Muchos dispositivos territoriales, como les contaba, la línea hace una primera escucha y luego hace una derivación a los dispositivos territoriales. Estos dispositivos territoriales a lo largo de la provincia de Buenos Aires han adoptado distintas modalidades para dar continuidad en el marco de la pandemia. Algunos están haciendo encuentros virtuales por Zoom, otros por grupo de WhatsApp. Bueno, distintas estrategias, ¿no? de acompañamiento, y para aquellos casos, digamos, en donde el dispositivo ha tenido que suspender momentáneamente su atención, también la línea en ese sentido sirve para brindar un sostén hasta tanto pueda reanudarse el trabajo en los grupos. Por supuesto que, bueno, el reconocimiento, la identificación del ejercicio de la violencia, poder problematizar justamente el ejercicio de la violencia es el trabajo inicial que hay que hacer con estos varones, y bueno, como les contaba, ¿no? Digo, tal vez podemos pensar que ese trabajo es más arduo o más dificultoso para aquellos varones que se comunican por indicación judicial y no por una motivación personal.
pero bueno, es una apuesta también, ¿no? Es una apuesta a iniciar un trabajo reflexivo que promueva un reposicionamiento subjetivo de este varón en relación a sus vínculos de pareja, porque sabemos que, bueno, que la violencia de género se sostiene principalmente en una relación desigual, ¿no? Asimétrica, y que tiene que ver con un ejercicio del poder, ¿no? En estas relaciones de asimetría. Bueno, no sé si contesté o quedó algo por ahí. Después, Sí. los dispositivos territoriales, ahí estoy releyendo, tienen distintas orientaciones, ¿no? Hay algunos que trabajan muchos, digamos, tienen una orientación psicosocioeducativa, ¿no? Y entonces trabajan, bueno, con herramientas técnicas psicodramáticas, para justamente visibilizar y hacer este movimiento de reflexión y reconocimiento de la violencia. Bien. Bueno, ya estamos sobre hora para ir terminando. Nada, a modo de cierre, agradecerles nuevamente a las 3 panelistas por hacerse el tiempo de poder pasar por nuestra semana, por toda la experiencia que nos han contado. Creo que nos vamos con muchas cosas para pensar, digamos, como futuros profesionales de la salud mental, digo, desde dónde podemos trabajar, qué discusiones son necesarias tener también ahora que nos estamos formando, y exigirle también, digamos, a la facultad las herramientas que necesitamos para nuestra formación, que me parece que eso también es bastante prioritario, digo, que, o al menos yo me voy con esa incógnita, ¿no? En torno a, bueno, ¿por qué hay pocos psicólogos que están formando niños? ¿Por qué también, digamos, ahora empezamos a trabajar masculinidades, más allá obviamente del contexto que empuja a hacernos esas preguntas? Me parece que también está bueno poder profundizarnos y ir con estas miradas a nuestras cursadas, lo que queda de este año, aunque sea virtual, digo, poder profundizar estas discusiones en nuestra facultad me parece esencial para que realmente, digamos, siga incorporándose las perspectivas de género, las perspectivas de derechos humanos en nuestra formación. Y nada, nuevamente agradecerles a Soledad Cecera, a Soledad Colombo, a Claudia Estañares, todo lo que hoy nos han traído, nos han convocado, y al resto de los compañeros, muchas gracias por todas las preguntas que han hecho, las intervenciones, y seguir invitándolos a participar de la semana, que ya nos queda una última charla, que es la charla de cierre, que va a ser este lunes a las 2 de la tarde, que se llama Pandemia, Salud Mental y Derechos Humanos, en el cual van a estar Alicia Stolkirner, que es titular de Cátedra de Salud Mental y Psicología de la UBA, y Leonardo Borbas, que es redactor, también uno de los redactores de la Ley de Salud Mental. Me parece que también es muy interesante que todos podamos participar. Alicia y Leonardo vienen, digamos, también publicando muchas cosas. En página 12, de hecho, pueden ver muchas publicaciones de Alicia, si a alguno le interesa, como para ir chusmeando un poco. Me parece más que interesante que vayamos viendo también qué dicen profesionales de la salud sobre el contexto actual que estamos viviendo, y que también somos nosotros, digamos, los que capaz el día de mañana vamos a empezar a trabajar linealmente con lo que está generando hoy la pandemia. Me parece que en ese sentido también nos urge a saber, a discutir, digamos, qué herramientas tenemos que empezar a construir en conjunto entre profesionales y aquellos que nos estamos formando, de cara también a las futuras situaciones que se van a venir en nuestro campo. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar el día de hoy, y espero encontrarlos el lunes a las 2 de la tarde. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes.